por un buen motivo, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que se debería rescatar y que todavía en el campo de Costa Rica queda. Entonces creo que es importante que lo mantengamos. Yo ahora que me estaba bañando estaba pensando en ese tema de la inteligencia de Michael Jordan, porque es un tema que uno no se lo... Normalmente cuando uno escribe el personaje uno no se cuestiona eso, uno conoce bien al personaje y le escribe lo que ya uno sabe que el personaje diría o haría. Sí. Pero de repente cuando el personaje tiene un salto, digamos, de presencia en la mente de la gente y todo, por ahí pueden salir opiniones como esas que decía Daniel, ¿verdad? Que de repente alguien podría pensar que el asunto es medio budista en un sector, bueno, eso incluso jamás, ¿verdad? La media docena ciertamente no tiene ese objetivo, ¿verdad? El objetivo de la media docena es entretener. Pero pensaba yo un poquillo sobre ese tema de la inteligencia del personaje. Yo no diría que Michael Jordan es el tipo más inteligente del mundo, ¿verdad? Y lo hemos visto que él a veces confunde cosas así, es bien ingenuo. Digamos que un genio no es. Pero Michael Jordan sí le va muy bien y los que van a ver la película o ya la vieron se darán cuenta tal vez más de algo que nosotros intuíamos del personaje. Y es que yo creo que le va bien un término que es medio reciente, ¿verdad? Que yo creo que Michael Jordan es inteligente emocionalmente. Sí. Porque él, con todo lo babosón que es a veces en las situaciones así, laborales o cuestiones así, y resulta que es una persona que tiene clarísima la importancia de su familia, que tiene clarísima la importancia de la honestidad, y entonces uno en la vida se da cuenta que eso es sinónimo de inteligencia, es sinónimo de vivir tranquilo y de vivir feliz. Es una persona de buen corazón, Sí. que es una de las cosas que llama mucho la atención en la película, como su deseo de ayuda, su deseo de estar con la familia, el amor que siente hacia su abuelita, ¿verdad? Es muy importante los valores que deja esa película, porque es también, tal vez que ahora los costarricenses ya no somos tan apegados a la familia o tan apegados que la abuelita cumplió años, la fiesta, pero él demuestra que esas cosas son necesarias en los costarricenses todavía y como personas necesitamos más de nuestras familias. Y bueno, pero también, además de la película, ¿verdad? Que ustedes acaban de sacar, que acaban de estrenar, también cumplen 20 años. 20 años, felicidades. Son 20 años. Son 20 años. Un montón, ¿verdad? Uf, demasiado. Sí, imagínense que nosotros tenemos 20 años. Sí, los periodistas de aquí. Así es. Pero entonces, como ustedes cumplen 20 años, cuéntenos un poco sobre el proceso que vivieron para formar la media docena. ¿Cómo es que nació la media docena? Nosotros tenemos compañeros de la escuela, nos conocemos desde toda la vida. Para decirlo resumido, ¿verdad? Pues si les cuento los 20 años, Sí, terminamos claro. aquí el 31 de diciembre y todavía no terminamos. Hemos dado tiempo. Éramos compañeros de escuela, luego en el colegio seguimos siendo compañeros y ya en el colegio empezó la inquietud como por hacer creatividad. Empezamos Mario y yo juntos porque éramos muy amigos. En algún momento metimos a Eric a hacer música, porque Eric toda la vida ha sido músico. Y en algún momento ya más adelante en la universidad metimos a Edgar, que también estaba en el colegio y que desde el colegio se nos había acercado, pero no había habido chance de hacer nada. Y simplemente, y para resumirlo, lo que empezó como un hobby, de pronto nos contrataron para una fiesta, luego nos contrataron para un bar, luego alguien nos vio en un bar y nos llevó al teatro, luego alguien nos vio en el teatro y nos llevó a la tele, y luego estando en la tele decidimos hacer cine. Increíble, cine, ¿verdad? Suena grande esa palabra. Es pequeña, Sí, lo corta, es, sí. pero es gigantesca. ¿Qué los inspiró para hacer una película? Sí, ¿de La dónde media nació? docena siempre ha querido hacer humor y hacerlo por todos los medios posibles que los pueda comunicar, ¿verdad? Entonces por eso se ha metido al teatro sin ser actores del teatro, se ha metido a la tele sin ser formalmente productores audiovisuales, Claro. se mete ahora al cine sin ser particularmente, digamos, contadores de historias, pero todas esas son oportunidades para expresar y comunicar humor de maneras bien diferentes. Si se le pone cariño y se agarra con seriedad, se logra. Algo que yo les rescato a ustedes es que hacen un humor muy noble. O sea, la gente se ríe de lo que ustedes hacen, pero lo hacen de buen corazón, como un estilo como lo que dice mi compañera Frini, Michael Jordan. Ajá. Es muy noble, pero lo hace con el corazón. Entonces es un humor que a los costarricenses nos identifica mucho, pero que no hace burla de las personas. Nosotros, eso ha sido una cosa que digamos nunca nos los propusimos, pero ha salido, digamos, que es que ha salido un humor
primero, desde el inicio sí tuvimos a veces un humor un toque intelectualillo ahí, ¿verdad? Porque teníamos cierta influencia ahí del luthier y cosas así, o porque simplemente eso es lo que nos nacía por nuestras formas de ser. Sí. Pero entonces siempre en los inicios hubo una mezcla como de un humor más de como el que hacía siempre en Costa Rica, con un humor un toque intelectual. Y luego cuando empezamos a hacer ya teatro original, que al principio hicimos parodias de canciones y cosas así, que luego nos dimos cuenta que era mucho problema con los derechos de autor, no se podían grabar CDs, ni DVDs, ni nada. Entonces, desde que empezamos a hacer humor 100% original, empezó a tomar el rumbo como que ha tomado casi sin darnos cuenta, que es hacer un humor relativamente blanco para toda la familia. Y nos hemos dado cuenta que eso es un éxito, porque a nuestras presentaciones van desde los chiquitos pequeños hasta los abuelitos, ¿verdad? Igual pasa con la película. Entonces no te limita el público para nada. Creo que el precepto tal vez de no ser ofensivos, como vos decías, ese sí existió siempre y ese sí fue consciente. Ya lo de que fuera tan amplio, familiar, eso fue un proceso que un proceso por el cual el mismo público nos fue orientando, especialmente en la tele. Nosotros, digamos, en el teatro se escribía tal vez pensando en gente que en su momento era como nosotros, como se decía, un profesional joven, como así, ¿verdad? Ya cuando entramos a la tele, un día nos dieron el sorprendente dato de que era el programa número 1 en niños, y nosotros no estábamos escribiendo para niños, salíamos a las 9 de la noche, al principio en una noche que era de ir a la escuela al día siguiente, ya después pasamos a los viernes, entonces no, definitivamente nos sorprendió. Pero bueno, si uno está de número 1 en niños, es bueno que trate de hacer un programa bien familiar, ¿verdad? Si acaso tenía algunos toques ahí medio que se alejaban un poquillo de eso, pues tratar de concentrarse en el material más familiar. Sí, y otra cosa, aparte de lo bonito de eso, de que toda la familia nos ve, es que una cosa que no sé muy bien por qué, pero a la media docena le gusta absolutamente todas las clases sociales del país. Y nosotros, eso me hace demasiado feliz, porque por ejemplo ahora con la película, se llena igual los cines de Liberia, San Carlos, San Ramón, Pérez Celedón, que lo que se llenan los de Cinemark de Escazú y Nova, ¿verdad? Que la entrada vale 3.800, 6.000 pesos, ¿verdad? Y que va toda la gente de ahí. Y entonces uno dice, qué bonito, ¿verdad? O sea, que nuestro humor le guste por igual a todo el mundo. De alguna manera como que logramos captar ahí algo de la esencia del humor tico, que hace que a todos los ticos se identifiquen. Que una de esas pequeñas culturas que hay en el país, ¿verdad? Que con lo pequeñito que es, pero sí hay como unas subculturas. Claro. No, y además que el cine se llena, también la gente, o sea, se ríe durante toda la película, porque al menos yo fui al del Real Cariari y el cine estaba súper lleno y toda la película era de reírse y todo, o sea, todas las personas en conjunto, no es que tal vez una persona, era un grupito, no, era el cine entero. Entonces también invitar a que las personas sean parte de eso, porque es un humor lindo, es un humor en el que podemos compartir en familia, porque muchas veces tal vez hay algo gracioso o así, pero no podemos compartirlo con los hermanos porque tal vez son menores, pero en cambio ustedes nos dejan participar en familia, entonces también es como una unión que ustedes mismos hacen con nosotros. Yo siento que ustedes tienen la habilidad de hacernos reír a los chiquititos, a los grandes, a los mayores, a los menores, a todos. Siempre ustedes lograron calar en los ticos. Sí, siempre hay contenido para todos, porque tampoco es que uno entonces se va a lo infantil para tener a la familia, no, Claro. Uno trata de poner ahí humor para todos, y aun cuando escribe tal chiste que uno dice, no, pues este es para adulto, resulta que los niños a su manera lo captan. Sí, sí. Los Que niños, se hace río porque el de a la par se rió. los niños no hay que subestimarlos, son más vivos de lo que uno cree y siempre van entendiendo más. Y vea, cuando uno es papá se da cuenta más, se da cuenta que hace un año ya le estaban entendiendo lo que usted hasta ahora sabe que le están entendiendo. Yo pienso que ellos ya salen con un chip incorporado que no traíamos nosotros. Sí, sí, claro. Así es. Pero iba a dar una observación ahora que dijiste lo de Real Cariari, nada más como esta emisora es tan netamente herediana, ¿verdad? Muchos heredianos nos han escrito que el Paseo de las Flores, que donde van al cine, ¿verdad? Entonces, sí, lamentablemente el Paseo de las Flores va a estar cerrado hasta marzo. La película de Michael Jordan nunca va a estar en el Paseo de las Flores. Está en remodelación, ¿verdad? Daniel, tal vez sí. ¿Se imagina que llegue hasta marzo? Usted sabe. Bueno, pero Real Cariari tiene nueva administración, ¿verdad? Como el Internacional de Alajuela está con nueva administración. Incluso alguna gente de Heredia puede agarrar el tren e ir al Magali y lo deja a 100 metros. Se van en el tren, se bajan en la estación ahí del Atlántico y les queda 100 metros. El Magali es una sala de 500 campos que siempre tiene campo, entonces toda la familia se puede ir. Nada más para que los heredianos que nos pregunten,
Sí, sepan que hay un para que evento. aprovechen y lo Y tomen en Moravia cuenta. queda tan lejos. Sí, Lincoln no queda tan lejos. Y en esta época que, vean, en esta época que viene ahora, después del 25, en Costa Rica todo es cerca. Usted está en RD, mira, Escazú, es un brinco. Sí, no todo hay es carros. cerquísima. Ahora todo. En Costa Rica lo que hay mucho tránsito, pero cuando Y todo más el que es mundo una época desaparece, para compartir, ¿verdad? Entonces, Exacto. que compartan viendo la película. Eso es es muy bonito. Vienes a hacer un montón de fotos que nos suben de familias enteras que fueron. Ajá. Entonces, un día nos pusieron toda la fila la llenamos de mi familia, y eran 14 personas así, una tras otra, el hermano, el primo, la mamá, Sí. todos, y a todos les encantó, súper lindo. Excelente. Bueno, pero también ustedes tienen personajes que son muy queridos por todos los costarricenses que nosotros nos identificamos, como Demasiado Honesto, ¿verdad? Augusto Buenaventura, Chef Armando, Michael Jordan, ¿verdad? Que es el protagonista. También tenemos Ronnie Durán. Y esos personajes, nosotros queremos saber cómo es que nacen. Y si ustedes hacen como algún estilo de audición, o a ver a quién le queda mejor, o tal vez un día usted llega y dice, bueno, tengo tal personaje. ¿Cómo es que ustedes trabajan los personajes? todo eso ¿Cómo? es cierto. Todo eso es cierto, todo ha pasado. Ajá. Por ejemplo, Villa Campos, cuando apareció ni siquiera estábamos en tele. Era como el año 2001, íbamos en el carro camino a una finquilla ahí que tenía la mamá de Daniel, sigue teniendo, y para ir a ver qué se planeaba para el teatro, y de camino empezamos a oír un locutor que hablaba así, no sé qué, y entonces Mario empezó a hacerlo, entonces era DJ y era de radio y hasta hablaba diferente y todo, entonces se salió como ahí. Cuando entramos a tele, hubo sketches que se hicieron y que nos pareció que quedaban para repetirse, y entonces quedaron como personajes. Otros se concibieron, como Demasiado Honesto, se concibió para personaje, y como vos decís, ni siquiera tenía asignado quién lo iba a hacer. Ajá. Seguro que lo querían Daniel y Mario. Nosotros definimos en una reunión varios personajes, así como ideas. Y entonces salió un personaje que era demasiado honesto, que él mismo se iba a acusar ante la autoridad, y etc. Incluso escribimos el primer guión, que era Honesto Tráfico. Él iba en el carro y se orillaba, había un tráfico ahí viendo el celular. No, hay celular, sí se veía, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo era en el tráfico y estaba sentado y no me Sí, importaba. pero el tráfico no estaba ni parando carros, ¿verdad? Estaba ahí un ratico para mí. Sí, exacto, y entonces Honesto era el que se orillaba y empezaba a echarse al agua todo lo que había hecho, ¿verdad? Claro. Y cuando ese guión lo escribimos sin saber quién lo iba a ejecutar, no teníamos la menor idea. Luego en la oficina hicimos una especie de casting, como decís vos, como una especie de audición. Mario dijo, yo siento que yo lo podría hacer, y yo dije, yo siento que yo lo podría hacer, y lo hicimos los dos, y yo no sé si fue Edgar y Eric los que votaron o qué, porque digo, nosotros no podemos votar, pero bueno, ahí me quedó ese personaje. Igual que hay otros que desde que los inventamos, dijimos, lo va a hacer Mario, lo va a hacer Eric. Eric, digamos, es buenísimo con los acentos, entonces Sí. cualquier cosa que requiera un buen acento, ya sabemos que lo va a hacer Eric. Cuando nos ocurre un concepto que requiera eso, va para Eric. ¿Y Michael Jordan cómo nace? O sea, que de una vez nació para Mario o también fue igual. ¿Y ustedes se inspiraron en alguien alguien para crear a Michael Jordan? Sí, un día eso ya lo dijimos por primera vez, ¿verdad? Yo no creo que nunca se había dicho en los medios. No sé si se había dicho, creo, cuando tuvimos a Chunche en el programa, teníamos todavía esos testimonialillos que hacíamos. Yo creo que algo se había dicho. Sí, cuando nosotros estábamos en el colegio, en los 80s y 90s, principios de los 90s, estaba de moda la imitación, aunque no lo crean, Norval, que es tan joven, ya estaba en los medios y era muy, muy protagónico, con 17 años de edad, ¿verdad? 18. Y estaba Lucho Ramírez, que era otro imitador bueno, estaba la gente de La Patada, y entonces personajes que se imitaban en ese tiempo, Oscar Arias, que era el presidente, la primera vez, el Chunche, Mauricio Montero, y entonces Mario, que siempre tuvo inquietud de humorista. Y que oía mucho a radio. Sí, tele ajá. cómica. Ajá. Sí. Y él agarraba y empezaba a imitar esas imitaciones, que es un fenómeno que hasta la fecha se da, ¿verdad? Hay gente que imita las imitaciones de Norval, que imita las imitaciones de Froilán. Sí, por ejemplo, digamos, el que empezó con la cosa de que Medford dice en ese sentido, no sé qué, ¿verdad? Ajá. Fue Froilán. Él fue que dijo, bueno, voy a agarrar esta frase y voy a hacerla como la frase icónica de Medford. Medford, el verdadero, no dice en ese sentido cada 3 minutos, ¿verdad? Y ahora todos los imitadores del país que hacen a Medford
No te Dicen dicen. en ese sentido, ¿verdad? Sí. Algo muy similar pasó con Orval y Lucho, con Michael Jordan, digo, con el Chunche. Y Mario, como un carajillo, tenía 15 años, empezó a oír a cómo lo imitaban e imitarlo. Siempre hemos dicho, es vacilón, él nunca conoció al Chunche verdadero hasta que grabamos casi Hace con él poco lo hace conocimos. como 3 años. Sí. Y lo interesante de esa rutina, como decía Daniel, se empezaron a hacer cosas en el colegio. Una de ellas fue esta rutina que ya en un show ahí del colegio en el año 91 ya se presentó con público y todo. Y lo interesante de esto es que, como bien dice Daniel, no conocíamos bueno, ellos que fueron los que hicieron la rutina, no conocían al Chunche, no sabían nada de él. El asunto empezó por imitar el habladillo, pero al final terminaron escribiendo un guión que no tenía nada que ver ni con fútbol ni nada. Entonces, eso se mantuvo por un tiempo y en los inicios de la media docena, pero después nos dimos cuenta que ya tenía buenos guiones, que no tenían nada que ver con Mauricio Montero, y por qué no mejor hacerlo un personaje. Sí, entonces ya en la tele, en una de las, como segunda temporada por ahí, ya decidimos inventarle esa pequeña historia que sale en la introducción, donde él se vino del campo a la ciudad, ponerle la camiseta de cuadros, hacerle una canción, todo para darle la identidad del personaje que la había ido adquiriendo con los guiones que la media docena le hacía. Después conocimos al Chunche y nos dimos cuenta de lo mismo que decía yo, Michael Jordan: mira qué inteligente que es el Chunche. Sí. Y especialmente en cuanto a su inteligencia emocional, es una persona bien inteligente. Él es tan inteligente que él no le importa que algunos piensen que es bruto, pero no le importa nada, ¿sí? No le Te importa puedo decir nada. que netamente él dice, No qué le idiotas que preocupa. crean eso en mí. Y además, él es un líder donde sea que esté. Claro. Él es un líder porque él es una persona, en eso se parece mucho a Michael Jordan, en que es una persona honrada, que tiene claro que las cositas importantes de la vida son muy pocas, son Sí. la familia, estar feliz en su casa, ¿verdad? A veces nos vamos y nos enredamos la vida con demasiadas cosas y la esencia básica es como muy puro, siento yo, sus intenciones. Sí, él era futbolista de la época en donde había mucho futbolista muy tortero y así, ¿no? Y él siempre centradito, Claro. bien portado y sin estar lejos de los medios, ¿verdad? No, él es simplemente un carajo bien vivo. Bueno, y hablando también ya más adentro de la película, ¿cuál fue la preproducción, la logística que tuvieron que tener para realizarla? Porque también en la película se ve que Utilizan ustedes muchos utilizan escenarios. el otro idioma, ¿verdad? Y todo. Y entonces, ¿tuvieron que aprender o cómo hicieron? Mira, bueno, la media docena cuando se mete a cualquier proyecto empieza por ver cómo lo hacen los que lo hacen bien. Así lo hemos hecho siempre. Yo en este caso, que yo fui el que al principio empecé como a liderar la cuestión del guión, me leí como 3 librillos ahí que me recomendó. Uno me lo recomendó Hernán Jiménez, de hecho, que pensé que le había servido mucho. Y luego entonces yo llegué y le comenté a la media docena algunos preceptos básicos de cómo escribir un guión y etcétera. Y entonces ya nos involucramos todos como grupo. Y así fue con todo. Digamos, en cuanto a los acentos, la salvada, bueno, Eric, la mamá es francesa. Entonces el acento francés, Claro. aunque él dice que no habla francés, pues siempre... Es algo natural. Sí, Sí. exacto. Y además siempre ha sido bueno para los acentos, hasta por los que no ha oído, ¿verdad? O sea, yo no sé, tiene muy buen oído, Eric. Claro. Y sí, no, la preproducción fue, sobre todo la de Europa, fue muy difícil. ¿Por qué? Porque en Costa Rica nosotros tenemos 10 años casi de hacer televisión y tenemos una productora y hemos grabado en todos los rincones del país. Entonces, Sí. más bien uno casi que dice, una casa bonita, tenemos esto, se acuerdan aquella, tiene 1000 opciones, ¿verdad? Y empieza a hacer llamadas y se mueve. Y aparte, un equipo de producción grandísimo. Gloriana tuvo 5 productores que le ayudaron. En Europa lo hizo una sola persona, que es un tico que vive en Francia, hablando con Skype conmigo todas las mañanas, No. durante como 2 meses antes de irnos. Entonces él vino a Costa Rica, nos empezamos a ver en Google Maps los lugares donde íbamos a grabar. Ahora en Google Maps hay una opción chidísima que uno ve como en 3D la zona y todo. Entonces veamos el Museo del Louvre y decíamos, "Mae, en esta esquina ve que tú anís, porque se ve la pirámide y no sé qué". Y planeamos los lugares donde íbamos a grabar desde acá con Google Maps. Y luego él se fue ya en persona a hacer scouting, a pedir permisos. Y sí fue una gran planeación porque nosotros teníamos que en 3 días por ciudad grabar todo lo que había que grabar, ¿verdad? Entonces, porque si no es carísimo, ¿verdad? Sí, claro, claro, no, y de verdad que
se nota que ustedes hicieron un gran trabajo porque las tomas, todo estaba increíble, ¿no? Y también la grabación que, bueno, en los lugares muy, muy bonitos y también muy culturales, ¿verdad? Que no solamente es ver la película, sino también ver los lugares en los que ustedes estuvieron, que fueron hermosos. Yo creo que ustedes eligieron lugares estratégicos para que la gente supiera en dónde estaban y no dijera, "Jue, ellos fueron allá y grabaron". Esa fue la idea, sí. Y no nos pusimos limitaciones, eso es una cosa interesante. Nosotros dijimos, vamos a escribir una escena que Michael Jordan se pone a rezar en el Vaticano. Y escribámosla. Y luego vemos cómo hacemos. Porque, ¿verdad? Poner en el papel es facilísimo. Sí, pero luego claro. a ver cómo la hace, ¿verdad? Sí, ¿no? Y ver que lloró en serio. Claro. Lloró en Gatísimo, Mario. Y como 4 tomas seguidas y todas del mismo ojo. Sí, y eso, Mario mismo no sabía que él podía hacer eso. Ni Sí. tampoco en el guión decía que él lloraba. Ajá. Fue que él se metió tanto en el papel Increíble. que lloró. Increíble. ¿Y cuáles fueron los momentos más difíciles que tuvieron Para para grabar. grabar la película? Para grabar, bueno, Europa, más bien hay que decir que, bueno, con todas esas complicaciones que ya dijo Daniel, pero Europa fue como milagroso. En Europa nada salió mal. Y cualquier cosita que hubiera salido mal, yo creo que habría sido una toma menos que habríamos podido traer de allá, Ajá. porque el tiempo era Claro. limitado. En Europa pasaron cosas como que se llegó a una ciudad y dejó de llover ese día y paró de llover durante los días que se estuvo ahí. Cuando nos íbamos de París, cayó, después de 7 días de estar ahí grabando día y noche, cayó el primer aguacero la madrugada en que nos salíamos de París. Hubo cosas así que, yo no sé, la Sí. película empezó con el pie derecho desde el principio. Y eso, ese cuento de que lo que bien empieza, bien termina, creo que en este caso Sí. no puede ser más cierto, porque lo de Europa fue impresionante. Ustedes que trabajan en producción audiovisual saben que las cosas siempre hay imprevistos. Sí. Sí. Siempre se va la pila a la cámara, y siempre se viene un aguacero, y siempre ladra un perro cuando hay que decir la línea. Así es. En Europa no pasó ninguna de esas cosas. Sí, y el clima ha sido algo como milagroso, porque no solo en Europa, que incluso, por ejemplo, si ustedes ven, hay una toma en que Michael Jordan está hablando desde London Eye, que es esta cuestión como una rueda de Chicago grande, ¿verdad? y se ve atrás el Big Ben y todo, y se ve el cielo azul despejado y todo. Londres es así como 5 días al año, nos dijeron. O sea, Ajá. esa ciudad es la ciudad más nublada y más fría de Europa. Increíble. O sea, la ciudad quería que ustedes grabaran. Exacto, Así es. pero la guava se extendió a Costa Rica, porque llegamos aquí, bueno, nosotros íbamos a grabar en febrero porque febrero es el mejor mes, pero luego resultó que nos quedaron unas escenas sin grabar porque Miguel se tuvo que meter a hacer Italia 90. Entonces tuvimos que, y él tenía que hacer Italia 90 como en un mes. Entonces él hizo Italia 90 durante marzo y en abril retomamos a hacer algunas escenas que nos faltaban. Y resultó que, por ejemplo, una escena que es en un parque ahí, el día anterior hubo un aguacero, pero increíble, que de hecho fue la final Saprissa La Liga en Tibás, que fue un aguacero así. Y al día siguiente que nos tocaba grabar a nosotros, una noche despejada, lindísima, o sea, no sé. Incluso ahora con el clima, yo digo que el clima de diciembre empezó con Michael Jordan. Tuvimos un diciembre todo lluvioso, todo frío Así y todo, es. apenas salió la película estos días. Todos. Está perfecto para que El la hecho- gente vaya a ver la así es. película. Sí. Así es, y el hecho de que decidieran pues grabar con una persona tan grande como es Adal Ramones, ¿verdad? ¿Cómo se comportó él? Fue muy buena gente, me imagino, y todo. Adal es buenísima gente. Yo les digo a ellos, a uno se le olvida con quién está sentado. Adal se comporta como amigo de nosotros y obviamente no lo vemos nunca. Grabamos gracias a un amigo que hicimos en un viaje a México, que es un gran creativo de Televisa, el creador de los programas de Eugenio Derbez que fueron tan famosos aquí. Gus Rodríguez. Gus Rodríguez. Gracias a él pudimos traer a Adal, que venía a un show y él se vino con él y con la condición de que él fuera el que dirigía, grabó un episodio, el show de la media docena, hace muchos años existe un episodio de Adal Ramones. Ese día nos dimos cuenta de muchas cosas de Adal, nos dimos cuenta que Adal es un excelente actor, cosa que yo al menos lo que le conocía eran los monólogos. Nos dimos cuenta de que le echa una mirada a un guión y agarra y lo echa todo perfecto, ¿verdad? Entonces ese día pudimos grabar un episodio en un tiempo récord, ¿verdad? Grabamos un Sí, como episodio una tarde, 3 sketches, que en nunca una habíamos hecho tarde eso. y un episodio entero. Y cuando venía la película, obviamente nosotros le dijimos, Gus, si hay alguna posibilidad de que Adal esté con nosotros, y cuando nos dimos cuenta, Adal estaba aquí grabando con nosotros y entendiendo
la naturaleza independiente y de bajo presupuesto de la película, y colaborando en todo, echándose días de grabación muy largos, comiendo ahí con todo el mundo, apuntadísimo, se le agradece muchísimo a Adal. Hasta Sí, vino a la conferencia de prensa. Hasta vino luego a la conferencia de prensa. Él le ha agarrado mucho cariño a Costa Rica, ¿verdad? Sí. Y hasta él quiere comprar casa acá y todo. Pero más allá de eso, es lo que dice Erika, uno a veces se le olvida que, digamos, nosotros nos hizo gracia porque a mí se me había olvidado casi lo importante que él era, hasta que el día que se murió Chespirito lo vi ahí en el Canal de las Estrellas hablando toda la noche. Todo el día, ¿verdad? ¿verdad? Y yo decía, y claro, es de los comediantes más importantes de México y de Latinoamérica, pero él cuando viene aquí se comporta de una manera tan humilde que se nos había olvidado, porque nosotros grabamos en la casa de Michael Jordan la escena final de la película, donde están con el abogado y todo eso, ¿verdad? Le hicimos en una casa aquí cerquita, en San Isidro, San Isidro es eso, San Isidro de Heredia, una casa, y se fue el agua. Entonces al baño había que echarle agua con un balde para que jalara, una serie de incomodidades. La casa esa estaba deshabitada, nosotros metimos los muebles para hacerla, pero si vos te metías a los otros cuartos, no había una cama donde acostarse, ¿verdad? Y Adal no hizo ningún problema, se fue y se echó una sillilla por ahí, comió con nosotros en la mano, así como comimos todos, y súper humilde, vieras que bien. Increíble. Y bueno, ya para terminar esta entrevista, yo creo que ustedes deberían de invitar al público a que vayan a ver la película, pero invítenlos a ver como ustedes, con sus personajes. Así que vamos a ver, los invitamos a ustedes a que inviten al público de una forma muy peculiar, muy diferente. Al estilo de la media Al docena. estilo de la media docena. El estilo de la media docena es más aburrido lo que la gente cree. Sí, es que nosotros en la vida real somos vieras. Nosotros agarramos un guión y lo interpretamos, pero en la vida real no somos comediantes típicos, pero bueno, no importa. Yo siempre digo que el gusto es lo correcto. Y la verdad es que yo no debería ser el que los invite a verlo, ¿verdad? Porque uno obviamente está prejuiciado, ¿verdad? Cuando una mamá ha hablado mal de sus hijos, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que mejor le pregunten a mucha gente y si les gusta, la vayan a ver. Y aquí entre nos les digo que sí les va a gustar. Muy bien. Muy bien. Y ahora que se acerca Navidad, deberían ir al mall a comprar los regalos. Nada más que no es a comprar los regalos, es a ver Michael Jordan de Viaje Perdido, que está bien bonita. Pero excelente lo de los regalos. Sí, que la vayan a ver, pues es una película que le está gustando a toda la familia, que tiene contenido de humor para todo el mundo, que los cines nos están apoyando un montón porque nos han abierto salas por todo el país, muchas salas en cada complejo, entonces cosa ahora con la facilidad de comprar las entradas por internet, Claro. no hay veces Sí, que llegue claro. usted ahí y se queda afuera, ¿verdad? Entonces cómprenla con anticipación y nos hará muy feliz que la mayoría del país vaya y vea la película, porque al final de cuentas es la razón de ser de una película, ¿verdad? Es que la gente Así la es. vea. Sí. Y por suerte estamos rompiendo récords, ¿verdad? Sí, hoy salió en el periódico que en la primera semana de Michael Jordan, y fue más gente a verla que la primera semana de Gestación, Donde duerme el error, Italia 90 sumadas, que habían sido las 3 películas con más gente. Increíble, increíble, y es que ustedes son realmente queridos por el pueblo costarricense y de verdad que nosotros de parte del equipo de Radio Interconexión les deseamos muchísimos éxitos y que sea la primera de muchísimas, muchas. porque de verdad no solo entretienen, sino que también nos llenan a nosotros como costarricenses, entonces, y nos enorgullecen porque hace que nosotros sepamos que hay talento de verdad en Costa Rica y que de verdad se da para muchísimo más, así que... Sí, y bueno, yo invito a la gente que la vaya a ver porque creo que eso es una cosa que a mí me ha hecho muy feliz, que es que mucha gente dice que cuando la vio se sintió muy feliz de ser tico. Yo creo que la película tiene nuestros paisajes, Así es. nuestras decoraciones de las casas, nuestra comida, nuestras costumbres en las fiestas, nuestra personalidad, nuestro hablado, ¿verdad? Y lo enfoca de una manera positiva, Así de que es. es lo más bonito que uno puede tener. Entonces es muy bonito ir y decir, yo soy parte de esto, soy tico. Así es. Muchísimas gracias, Daniel y Eric, por Como dijo Daniel en acompañarnos. una de las primeras entrevistas, el día que se estrenó la película, de ahí si la Cele le ganó a productos internacionales Así es. de mucho renombre, pues aquí podemos hacerlo también. Y si todos los ticos nos unimos a ver la película, y todos los extranjeros que viven aquí también, podemos llegar a tener el récord de asistencia de una película en Costa Rica, que actualmente, al día de hoy, lo sigue teniendo una película que no es tica. Así es. Muy bien. Podemos cambiar eso también. Por supuesto, y se va a hacer, y va a ser así. Y se va a ¿verdad? hacer. Porque ustedes son muy buenos. Exacto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias
por acompañarnos el día de hoy y también gracias a ustedes que nos escucharon aquí en Radio Interconexión. También los invitamos a que puedan ver la entrevista, la van a poder ver en la página web, creo que la van a poder estar viendo Sí, más, la van a tal vez postear. en la tarde o en la noche, ya va a estar ahí en la página web, ya saben, interconexioncr.com. Y eso es todo, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y de verdad éxitos en la película. Y feliz Navidad a toda la gente que nos está viendo. Por porque ya supuesto, estamos en feliz Navidad. Navidad. fiestas para todos. Así es, muchísimas gracias. Yo soy Frini Madrigal. Y mi nombre es Johan Berrocal. Nos escuchamos en las próximas.